La imagen que ven detrás de mí, que representa África, es uno de sus ciclos también más distintivos. Nos muestra desde la década de los 60 las tragedias que asolan este continente. La guerra nos cuenta el hambre desde aquella Etiopía hasta la situación actual de Sudán del Sur, porque él nunca ha dejado de retratar África. Y, por ejemplo, hay anécdotas cuando en la década de los 70-80 él trabajaba con muchos coleccionistas, sobre todo a nivel privado, en Madrid, Barcelona o Alemania, que eso no eran pinturas para vender, no son pinturas de salón. Pero como comentaba, siempre ha sido libre para hacer lo que ha querido, pues gracias a ello podemos tener una obra que ha nacido precisamente de su interior, no de ningún pedido. De hecho, él nunca ha realizado cuadros por encargo. Y una de sus frases, y que digo define también la gestión del museo, es precisamente que la pureza del arte está en la libertad. Y eso es lo que nosotros queremos trasladar al museo. Para finalizar un poco la trayectoria de Jorge Rando, simplemente decir que actualmente es reconocido como uno de los máximos exponentes del neoexpresionismo por entidades como el Museo der Moderne de Salzburg. En el último infográfico que podemos ver ahí, con los principales nombres del expresionismo o neoexpresionismo, está Baselit, está Basquiat, tenemos a Jorge Rando, que además, si lo ven en la parte de abajo, sitúa a Málaga en ese panorama, ¿no? Por lo cual creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Recientemente ha sido también en este año, le han dado el premio Sbarlach 2016, que es uno de los más prestigiosos que concede Alemania en el ámbito de las artes. Hablando, por ejemplo, de medios de comunicación, la revista Art Kunst Magazine, que es una de las más prestigiosas de Europa, recomendó sus exposiciones que tenía en Alemania en ese momento como imprescindibles, y actualmente el Museo Sbarlach de Ratzeburg, tras el éxito de la exposición que realizó allí, le ha concedido una sala permanente, siendo el primer pintor español vivo al cual Alemania le concede una sala. Así que, bueno, este es el recorrido un poco de la obra de Jorge Rando. Se ha movido siempre en el ámbito privado también del coleccionismo, ha realizado diferentes exposiciones. Luego ya a finales del 2008 por aquí fue cuando ya estuvo más presente en Málaga, pero siempre ha sido una persona que se ha dedicado también mucho a pintar, a pensar, a escribir, alejado, digamos, de las élites o de los ambientes culturales del momento. Y ya en el 2008 él decide junto con su mujer crear una fundación, la Fundación Jorge Rando. Con esa fundación lo que él quería era transmitir, difundir y dar a conocer el movimiento expresionista, como saben, de raíces puramente germanas, pero que concebía que en España quizá no tenemos un profundo conocimiento sobre todo lo que significa esta vanguardia. Hablamos de la vanguardia más humanizada, hablamos de un movimiento que retrata los acontecimientos que vivió en su época y que permeabiliza, como comentaba antes, todas las manifestaciones artísticas. Y bueno, por razones que no voy a entrar ahora porque el tiempo es reducido, en relaciones con el Ayuntamiento de Málaga, porque esta fundación, he de decir que no iba a ir en Málaga en un principio, sino que iba en Madrid, acaba en Málaga, en el barrio de Molinillo. Y en el 2014 se inaugura en Málaga el primer museo y único museo expresionista en España, el Museo Jorge Rando, y abre sus puertas con un concepto, como comentaba antes, que yo creo que diferente, precisamente porque tenemos al pintor vivo. Y lo he titulado el museo como obra de arte total, porque el museo, somos un museo ya del siglo XXI y somos un museo en continuo cambio, en continua adaptación, somos un museo muy abierto también a la creación y, bueno, por decirles un poco cómo yo lo definiría de alguna manera, pongo ahí lo que comentaba antes, un museo con alma. Es que no entendemos el arte de otra manera, no entendemos que se condense. Nosotros explicamos el arte cuando cada persona que traspasa las puertas de nuestro museo de una manera cercana. Ofrecemos visitas guiadas, pero no vienen cortadas por las directrices de un discurso, sino por el sentimiento de quien lo dice o por el sentimiento de quien lo pregunta. Y entonces lo que queremos es que participen de nuestra forma de entender el arte, todos aquellos que están a nuestro alrededor y que acaban formando parte del museo. Por eso comentaba que es un museo con alma. Lo de la sala de estar del arte, la llamamos así porque eso es un sitio de encuentro. Si nos visitan, pues muchas veces se pueden encontrar en el patio ensayando una obra de teatro, se pueden encontrar en nuestra biblioteca una charla sobre literaturas, van a encontrar en el atelier
pintores creando, es decir, que es un espacio vivo y un espacio para que se disfrute tanto por parte de los artistas, los amantes del arte o quien simplemente quiera visitar y poder charlar o compartir su visión sobre ello. Y hablaba de libertad, la libertad que Jorge Rando ha tenido en su vida y que ha tenido ahora aquí en este museo. Nosotros somos un museo totalmente privado, tanto en la gestión como en la administración. No recibimos ningún tipo de subvención pública y ello deriva, por lo menos para nosotros, en poder ser libres, en poder ejercer nuestra gestión como creemos. Tendrá luego igual quizá sus pros o sus contras o podremos hacerlo mejor o peor, pero lo hacemos como creemos que ha de hacerse o, por ejemplo, como nosotros digo, sentimos que debemos hacerlo, que es simplemente el establecer eso, el museo como un pilar fundamental de la sociedad. Y entre otras cosas también, pues, por ejemplo, nosotros no contamos las visitas, ni las contamos ni ofrecemos ningún baremo ni estadística. A veces el arte se acaba permeabilizando por el mercantilismo dentro de los nombres de los artistas, porque ya a veces, desgraciadamente, se valora más a un artista por la cotización de su obra que por la calidad que tiene, ¿no? Y en los museos, al final, yo creo que acaba pasando un poco lo mismo. Se valora más un museo por el número de visitas que tiene que por lo que hace. Y para nosotros, el analizar cuantitativamente el arte, al final se acaba convirtiendo en una tiranía, ¿no? Entonces, pues bueno, decidimos que a nosotros eso no nos preocupaba y por eso no las contabilizamos. Pero bueno, también por eso lo que comentaba de ser totalmente privados nos permite ser libres para no tener que ofrecer ese tipo de estadísticas. Y una de las frases que siempre decimos es que el museo ha dejado de ser legítimo por sí mismo, sino que es la sociedad la que tiene que darle esa legitimidad. Y en esa frase lo que simplemente decimos es que los museos seamos espacios públicos, seamos espacios privados o una mezcla de los dos, no somos nosotros quienes decimos que somos un museo. La palabra museo nos la tienen que dar quienes participan de él, quienes nos visitan, quienes hacen sus exposiciones, quienes hacen los conciertos. Son la gente la que tiene que definir el concepto de museo, no simplemente los que trabajamos dentro de él. Todo lo que les he comentado un poco, nosotros también otra de las cosas que hemos desterrado en nuestro vocabulario es la palabra proyecto. Nosotros hablamos de realidades, es decir, sí, podemos contar todo esto que queremos ser o que somos, pero al final lo que demuestran son los hechos, ¿no? Y nosotros somos eso precisamente, un museo de realidades. En 2 años y medio hemos realizado más de 300 eventos culturales de todas las índoles, hemos hecho 7 cambios de exposición, tenemos más de 30 convenios nacionales e internacionales, tanto en España como a nivel internacional, destacando sobre todo, como comentamos antes, la relación que tenemos con Alemania. Fundación Goethe, Universidad de las Artes de Berlín, Estado Federal de Cultura de Hamburgo, la Comisión Nassbarla, y luego, por ejemplo, pues también tenemos aquí en Málaga, bueno, y también en Alemania con el Instituto Cervantes, universidades, etc. Tenemos un programa educativo, tenemos programas de inclusión social y tenemos un departamento tanto de investigación como lo que comentaba antes también, el ser un espacio de creación. Y bueno, ¿cómo se hace realidad si queremos gestionar algo así? Nosotros primero que tenemos una línea muy marcada en nuestro museo. Queremos difundir y dar a conocer el movimiento expresionista desde todas sus facetas. Para ello tenemos un equipo conformado por historiadores del arte que tienen diferentes proyectos en la página web, un proyecto virtual, como cada vez que nos visita una persona, ¿no? y que vaya conociendo todo lo que significa el expresionismo, pero no solo el expresionismo del siglo XX, sino el expresionismo del siglo XXI. Nosotros creemos que el expresionismo es una forma no solo que se dio en un momento puntual de la historia, sino que es una forma de entender el arte, de sentir el arte, y queremos ser la sede de ese nuevo expresionismo al que tenemos a la cabeza a Jorge Rando y que siga evolucionando y siga creando en este museo. Luego, por supuesto, esa responsabilidad. El museo, como decía antes, ha de pertenecer a la sociedad, ha de ser un pilar fundamental y para nosotros el arte tiene una finalidad muy clara, que es la de ser primero un soporte para la transmisión de los valores humanistas, universales y espirituales. Y nosotros entendemos el arte como espiritualidad, y no hablo de espiritualidad en el ámbito religioso. Cada uno puede encontrar la espiritualidad en la religión, en la naturaleza, en el arte, en la filosofía,
pero sí que necesitamos que se convierta en parte de nosotros, en parte de esa, como comentaba antes, esencia intangible del ser humano, y queremos que eso, que los museos debemos formar parte de ello, por lo menos el nuestro, y también como herramienta para el desarrollo de la capacidad crítica. Estamos en un mundo en continuo cambio y hemos de entendernos, hemos de empatizar tanto desde el ámbito de la educación con los niños hasta nosotros. Y entonces, pues bueno, el museo ha de convertirse en una sede para todo ello. Tenemos exposiciones de primer nivel, hemos tenido aquí exposiciones con dibujos de Käthe Kollwitz, actualmente tenemos la exposición de Carlos Ciriza, hemos tenido a Ernst Barlach, el digamos, precursor de la escultura expresionista, que tuvimos la suerte de tenerlo por primera vez en España. Tenemos exposiciones coetáneas y nuevos lenguajes, por ejemplo, la que tuvimos de Punto Quebrado, relacionado con el tema de los éxodos. Como comentaba antes, el expresionismo es una vanguardia que toca la temática social, que toca las realidades que vivimos cada día, y en este caso, pues bueno, también era relacionado con el arte textil. Y la exposición que tuvimos de Endo es una, como decía, el museo ha de ser espacio de creación y ha de ser un espacio abierto a los nuevos lenguajes, y en este caso lo que hicimos con la Universidad de las Artes de Berlín, es una de las más antiguas y prestigiosas del mundo. Jorge Rando ha tenido muchas charlas de relación con ellos allí, y por primera vez en su historia salían los mejores estudiantes, muchos de ellos ya realizando exposiciones, salieron de su universidad, estuvieron aquí en Málaga durante 15 días y crearon en el interior del museo, participaron del interior del museo, y fueron ellos también los que montaron su propia exposición. Y la colección que mantenemos, pues bueno, tenemos la suerte de que Jorge Rando es un pintor de ciclos temáticos, por lo cual la variedad que tenemos en su temática hace que el museo esté en continuo movimiento. Cada 4 o 5 meses cambiamos la exposición, no solo de la obra invitada, sino de la obra de Jorge Rando. Y no solo cambian las obras, sino que cambia el museo por completo. Se cambian los colores de las paredes y también lo que es el montaje, que antes hablaba el compañero, y nosotros los montajes son muy peculiares, porque los hace un artista. En el caso de que el artista que venga a exponer al museo esté vivo, es él el que gestiona cómo van colocadas esas obras, porque al final el continente y el contenido han de tener una relación. Por eso, si van a ver las obras del Museo Jorge Rando, el montaje expositivo va a romper con cualquier directriz que se haya estudiado, o cómo debe ser la altura a la 1,50, etc. Él pone dibujos con lienzos, las alturas pueden obligar a agacharnos para verlo, puede ser normalmente espacios muy abiertos, o por ejemplo, ahora la exposición que tenemos de prostitución es una sala angosta en la que entramos y tenemos esos óleos de prostitutas de gran tamaño, en las cuales tenemos a la misma altura de los ojos la mirada de esas mujeres, ¿no? Por eso decía que somos un museo, al final es una obra total, porque está en continua creación y en continuo cambio. Y somos la sala de estar del arte. Somos la sala de estar del arte porque tenemos un atelier en nuestras instalaciones. Me atrevo a decir, no a aseverar, que somos el único museo que tiene un espacio abierto a los pintores en el mismo horario del museo, y en el cual pueden crear. Nuestro atelier, si quieren, lo pueden visitar cuando quieran. Tiene pintores de aquí de Málaga, tenemos pintores de Arabia Saudí, tenemos pintores de Alemania, Italia, incluso también pintores que han sido becados por el Estado federal de Hamburgo para venir a pintar a nuestras instalaciones, y comparten espacio. A la vez que van creando, comparten espacio, pueden charlar, y bueno, pues se va gestionando ese espacio que decimos para que el nuevo expresionismo siga vivo y tenga aquí su sede, precisamente en Málaga. Por otra parte, tenemos, como comentaba, hemos hecho más de 300 eventos culturales. Tenemos cada mes un evento cultural de cada una de las disciplinas artísticas. Cada disciplina artística la dirige un experto en el tema. En el caso de la música, que lo hemos titulado El color del sonido, está coordinado por Juan Manuel Parra. Es compositor, director y musicólogo malagueño, y él, pues bueno, coordina y dirige los eventos de música que tenemos en el museo, y tenemos, pues bueno, desde conciertos de música, de vanguardia, y también creaciones. Es decir, como decía, somos un espacio de creación. Juan Manuel Parra ha creado ahora mismo Bisbisio Atonal, es una composición de 7 piezas relacionadas con la música expresionista, y que próximamente la Fundación Jorge Rando va a publicar tanto el libreto como el CD, que también les invito a que lo conozcan, porque eso, aquí en Málaga tenemos muchísimo talento y tenemos
muchos creadores que también de alguna manera los museos tenemos esa responsabilidad de dar visibilidad, y luego por otra parte hemos tenido pues eventos de Pedro Barrientos, de estrenos absolutos, o de Diana Custodio del Conservatorio, con eventos creados específicamente para el museo, como fue un Vía Crucis pagano. Luces y sombras, coordinado por Paco Casado, crítico de cine relacionado con el cine. Hemos hecho no solo cine, sino que hacemos un cineforum, presentación y coloquio posterior. Lo acompañamos con las pinturas de José María Llobet. José María Llobet es un pintor que ve la película y traslada el concepto que él tiene al lienzo. En cada uno de los eventos mensuales que tenemos se presenta ese cuadro, y luego también hemos tenido pues con música en directo, con creaciones como Cuarteto Malacitana, que es un grupo de jóvenes clarinetistas que crearon ese espectáculo para realizarlo allí, y siempre lo que intentamos es seguir creando. De hecho, también les invito porque el mes pasado inauguramos el primer club de lectura de cinematográfico, que se hace también con sede en el museo. El gabinete está coordinado por Alejandro Ocaña y Jacinto Esteban, director de teatro, como bien conocerán, y bueno, en este caso tenemos desde performance, obras de teatro, encuentros de poesía y música durante los veranos, y luego los coloquios de arte y filosofía. Nosotros, como comentaba, siempre creemos que ha de ser muy interactivo. Siempre explicamos el arte y la filosofía, pero de una manera que sea participativa. Cuando, por ejemplo, hicimos el primer coloquio de filosofía, nos enfrentamos a simplemente el término filosofía asusta mucho a la gente, ¿no? Si no lo entiende. No podemos olvidar nunca que estamos enclavados en el molinillo. Entonces, la forma en que lo hacemos siempre es muy abierto, y al final, pues lo que se produjo en aquel encuentro de filosofía era que había personas, digamos, profundo nivel de conocimiento en el ámbito filosófico, y personas que no tenían ni idea. Entonces, al final fue un enriquecimiento, ¿no? A veces las mentes que están totalmente limpias encuentran los conceptos con una mayor facilidad, y eso es lo que buscamos, ¿no? Que al final unos podamos aprender de otros, pero no haya miedo a participar. El arte muchas veces, nosotros somos conscientes de ellos por el entorno en el que nos encontramos, es como que crea un poco de reticencia a veces por no haber estudiado, por no tener un conocimiento. Si lo hacemos desde la cercanía, si lo hacemos desde la amabilidad a la persona que traspasa esas puertas, participa de ello y puede enamorarse y participar de la cultura, que al final es una de las finalidades. Dentro de estos coloquios, como hablaba del expresionismo, como hablaba de la obra de Jorge Rando, no puede estar de espaldas a la sociedad, ha de pertenecer a ella. Por eso nosotros tenemos presente coloquios que hacemos, por ejemplo, con Reporteros Sin Fronteras. Si ahora estamos en una situación de éxodos, estamos en una situación en la que estamos viviendo a través, digamos, de la guerra de Siria y la situación contemporánea en la que vivimos, es necesario que entendamos al mundo al que pertenecemos, que ese mundo al que pertenecemos acaba retratado en el arte. Por eso nosotros pues traemos, pues vienen Médicos Sin Fronteras, viene la Comisión de Ayuda al Refugiado, vienen diferentes entidades que nos puedan explicar todo lo que ocurre. También hemos tenido, junto con la Cátedra UNESCO, ciclos de debates. En el museo no se nos ha hablado de arte, se ha hablado de filosofía, se ha hablado de política, se ha hablado de religión, con debates abiertos a la ciudadanía y que podamos de alguna manera conocernos, ¿no? Porque al final es lo que comentaba, cuando vemos una obra de arte nos abre la mente o nos abre una ventana a otra perspectiva, ¿no? Entonces también es necesario que seamos y nos convirtamos en un espacio de debate, porque igual que el arte, los museos no pueden estar de espaldas a la sociedad. Educación es una temática muy importante, tenemos un programa educativo primaria, desde primaria hasta secundaria. Realizamos siempre visitas guiadas que terminan para primaria en el atelier junto con los artistas, ellos puedan practicar, porque creemos que también hay que incentivar la vocación, la inquietud artística, ¿no? Desde el ámbito educativo, quizás los niños quieren mucho ser futbolistas, pero igual no tanto pintores, ¿no? Entonces, pues nosotros sí les ponemos un pincel en la mano para que puedan ver y además que luego da resultado. Tenemos para los adolescentes, cuando terminamos la visita, mesas redondas, un poco lo que comentaba antes. Lo que estamos viendo lo trasladamos al momento en el que vivimos, lo trasladamos a lo que sentimos, y para intentar que comprendan en esa época que están viviendo de adolescencia, pues un poco el desarrollo de la capacidad crítica del mundo en el que viven. Y también, pues dentro del tema de educación, tenemos el tema de inclusión social. Nosotros trabajamos con diferentes centros, como sobre todo Comisión de Ayuda al Refugiado o ACEM, y nuestros programas de inclusión social no son programas exclusivos para el ámbito de inclusión social, sino que son niños que participan con los niños que vienen normalmente al museo. Nosotros queremos que la inclusión ha de ser real y ha de participar de ese
momento, no hacerlo de manera independiente. También tenemos los talleres durante martes y jueves, todas las tardes, en las que no solo enseñamos pintura, no solo enseñamos escultura, enseñamos teatro, enseñamos música y bueno, pues ahora los más pequeños van a realizar obras de Goethe o por ejemplo de Nietzsche. Y lo que comentaba del arte como herramienta de inclusión social, nosotros lo hacemos a través de la cercanía con las instituciones. El hacer los programas, al final simplemente sentarte a hablar con cada institución y saber cuáles son sus necesidades. Con CEAR, por ejemplo, desde el inicio de nuestra andadura tuvimos una reunión, son personas que llegan en unas condiciones pues, muy duras, hablamos de personas que son perseguidas en sus países de origen por su condición sexual, por la guerra de Siria actualmente, por la guerra de Ucrania, y cuando llegan aquí están 6 meses en ese centro y se van. No tienen conocimiento de idioma, no se relacionan entre ellos y pensamos que lo mejor que podíamos hacer era un taller de arte. Un taller de arte que compartiera con pintores de Málaga y en los que pudieran empezar a compartir el idioma, pero sin estar condicionados, ¿no? Sino que a la vez estaban pintando. Y la verdad que ha dado un resultado extraordinario. Llevamos desde el inicio y estamos ahora en el último, ahora mismo estamos trabajando también con el último grupo. Y lo que comentaba, pues nos adaptamos. Si viene un grupo de personas que no tiene visibilidad y tenemos que sacar un cuadro, como pueden ver ahí, ese clochard que ni siquiera lo hemos expuesto porque tiene mucha masa y lo pueda tocar, pues lo hacemos. Al final es una manera simplemente de adaptarnos a las necesidades. Y ya cierro con el barrio del Molinillo. Nosotros estamos instaurados y era una de las cosas que también quería el artista, porque o sea, estamos en el centro, pero estamos, digamos, que en la periferia del centro. Estamos en un barrio muy castizo, pero totalmente marginado culturalmente, ¿no? Entonces, es indiscutible que el museo ha de pertenecer a la sociedad, pero esa sociedad ha de darse cuenta de que el museo les pertenece. Y la verdad es que desde que nos instauramos en el Molinillo, la respuesta por parte de las personas que están en él ha sido extraordinaria, hemos sido muy bien acogidos, tenemos muchos proyectos, pero el más destacado es el que se titula Hora de Mercadora de Música. El Museo Jorge Rando está dentro del Monasterio de las Mercedarias, con las cuales tenemos una excelente relación y bueno, una de las ideas fue precisamente abrir su iglesia todos los sábados a las 12 del mediodía para ofrecer conciertos. Los conciertos que ofrece el museo son de vanguardia, los conciertos que ofrecemos en la iglesia son abiertos a todo tipo, desde, por ejemplo, pues música clásica, como pueden ver ahí, o arpa, hasta, bueno, por ejemplo, tenéis ahí un disc-jockey, que también tenemos música más alternativa, ¿no? Y bueno, pues todos los sábados he de decir que se llenan los conciertos y ha tenido un éxito total. También, para cerrar, simplemente decir que desde que estamos en el Molinillo han aparecido espacios alternativos a los que también aprovecho aquí para decir el indudable valor y la labor que hacen dentro de la cultura de Málaga, y espacios como Cienfuegos, toda la calle Ollerías, desde que estamos allí han abierto muchos espacios de ropa vintage, barbería, etcétera, y hemos visto en esos 2 años y medio un cambio en ese barrio, una regeneración tanto a nivel cultural como social, y de la cual pues bueno, estamos muy orgullosos y muy contentos. Termino para decir que les invito a que participen de este museo, a que conozcan el Museo Jorge Rando, porque somos, como decía y he comenzado mi charla, un museo con alma, somos un museo que huele a pintura, somos un museo en el que se escucha la música, en el que se recitan los versos, y somos un museo que hemos nacido para ser de las personas, porque es que si no, no tendríamos sentido, y que tenemos siempre las manos tendidas a la colaboración, porque en el arte no debe existir la competitividad, no tendría ningún sentido. Tenemos que ejercer nuestra vocación social, tenemos que cada vez estar más presentes en la sociedad para aportar esos valores, como decía antes, humanistas, en un mundo que a veces sentimos que se deshumaniza, ¿no? Y creo que es nuestro pequeño granito de arena el ser de esa manera. Dice Jorge Rando que una ciudad sin arte es una sociedad muerta, por eso nosotros somos un museo también. Así que nada, espero que se atrevan a aquellos que no han venido a visitar el museo, cerrar diciendo que somos totalmente gratuitos. Desde la entrada, las visitas, la asistencia a los eventos, los talleres infantiles, todo lo que se hace, porque creemos que el arte ha de ser un derecho ciudadano y por eso somos gratuitos. Así que les invito al Museo Jorge Rando, porque como siempre decimos desde allí, es su museo. Muchas gracias.